Estamos con la visita del senador Aníbal Fernández, como todos los días lunes, para hablar de los distintos temas de nuestro país y también de la región, particularmente después de la cumbre de los presidentes del Mercosur que acaba de terminar en Mendoza. Buenos días, senador. La incorporación de Venezuela como miembro pleno, ¿qué significa? Bueno, en principio era un tema, una decisión tomada por el bloque hace unos cuantos años y necesitaba, como no existen leyes supranacionales, necesitaba que cada uno de los países internalice esa decisión. Paraguay era quien estaba frenando este tema y al haberse tomado esa decisión que no es agradable y seguramente que pone tristes a todos porque es fruto de ese golpe institucional que se dio en la República Hermana del Paraguay, colisionando con todo lo que significa la defensa de los derechos en términos de la República, en términos de la democracia. Se concretó esta decisión que era el objetivo perseguido por muchos de los países. Para que tengamos una idea, desde el año 2003, que por entonces se compraba a Venezuela al bloque de Mercosur 916 millones, en el 2010 llegó a comprar 5.900 millones. Es decir, el nivel de negocios entre Venezuela y el Mercosur supera las 6 o 7 veces más o menos lo que ha crecido en estos años, con lo cual significa no solamente acentuar las posibilidades de mejorar el mercado, el acceso al bloque andino, que Venezuela eso lo puede aportar sin ningún inconveniente, la relación que existe entre Venezuela y Brasil y trabajos comunes que se están haciendo en las fronteras y una posibilidad muy concreta entre PDVSA, una empresa muy importante en términos de petróleo, como otra empresa muy importante en términos de petróleo como lo es Petrobras, existe la enorme posibilidad de hacer una de las empresas petroleras más importantes del mundo, y nosotros con nuestra YPF, que viene perfilándose hacia una propuesta muy inteligente y seria respecto de la posibilidad del autoconsumo, perfeccionar y trabajar en negocios en el mismo sentido que nos den no solamente la posibilidad del autoconsumo, sino la garantía de una reserva en previsibilidad de años muy importante que los argentinos apreciaríamos mucho. Son muchas las cosas que pueden suceder, con mucha más razón, y lo decía la presidenta ayer a través de las redes sociales, de Twitter puntualmente, la posibilidad de que este bloque regional, que ya está integrado en términos de lo político. Yo suelo contar que en abril del 74 Juan Perón decía que si los países de América del Sur no fueran capaces de trabajar entre sí, lo que significa la unión en la diversidad, porque no necesariamente todo tiene que tener el mismo giro político, el mismo sesgo político, la unión en la diversidad iba a permitir entonces defenderse de una manera distinta. Si no, decía Perón, nos van a quitar las cosas por teléfono. Bueno, eso se concretó puntualmente con el UNASUR en términos de la política regional y con una potencia fenomenal, porque a través de esa propuesta se logró frenar el golpe de Estado en Bolivia, en la reunión de Chile presidida por Michelle Bachelet, se logró frenar el intento de golpe de Estado en Ecuador, en la reunión que se hizo en la República Argentina presidida por Cristina Fernández de Kirchner, y lo más importante, entiendo yo, aparte las otras cosas no son menos importantes, pero esta tiene una dimensión fenomenal, cuál es la de haber evitado la guerra entre Venezuela y Colombia de la mano de Néstor Kirchner. Bueno, habría que profundizar ese tema, más Mercosur, para llegar a una propuesta común de mercado común y que nos permita en eso garantizarnos una suerte de mercado doméstico como la Argentina tiene, fortalecido, crecido, desarrollado, consolidado, a término regional, de forma tal de que nos permita en eso garantizarnos que los vaivenes del conflicto, de la situación particular de conflicto que vive el mundo en términos de su crisis, no impacte en nuestro propio mercado doméstico regional y garantice un crecimiento sostenido. En los primeros meses, en los primeros 3 meses, la economía de nuestro país ha crecido, de acuerdo al Ministerio de Industria, y particularmente en este sector donde últimamente se han dado algunas noticias de preocupación, suspensiones en algunas fábricas, algunas legendarias como ha sido Nucete, por ejemplo, en La Rioja, que teóricamente está por comenzar a partir de hoy, nuevamente. Sí. Lo que pasa es que hay conflictos de otra característica, no todos están ligados forzosamente a una situación de crecimiento de colocación del producto. Pueden ser otros los temas, como puede suceder en alguna automotriz, y también en eso tiene que ver la necesidad de
recurrir a productos. Usted sabe que los automotores fabricados en Argentina tienen un alto componente extranjero, cerca del 70%. Argentina no fabrica motores, Argentina no fabrica chasis de camiones tampoco, con lo cual se necesita forzosamente en eso ir poniendo un funcionamiento, una maquinaria que no signifique despidos, y en eso circunstancialmente puede haber algún tipo de bache que rápidamente tiene que subsanarse. Vuelvo a insistir, algún efecto puede producir la crisis internacional, pero Argentina está preparada para mantenerse de pie sin contratiempo. Estoy convencido de ello. Sin despidos. Sin despido, claro, el objetivo tiene que ser ese. Piense que mientras que el mundo se debate en complicaciones de esta característica, Estados Unidos debe tener más de 25 millones de despidos, España sigue sosteniendo más de 5 millones de parados, y los conflictos tanto en España como en Irlanda, Portugal, Italia, Grecia se multiplican, y en niveles de deuda fenomenales que todavía no han sido subsanados como se esperaba. Grecia tiene 350.000 millones de deuda, Italia tiene 5 veces más que Grecia. Este tipo de situaciones no se ven en la Argentina y seguimos estando rondando por debajo del 7% de desocupación. Nuestro objetivo tiene que seguir siendo ese, y el pensamiento seguramente de la presidenta de la Nación, en definitiva, es quien dicta las políticas económicas públicas. No dudo, no estoy interpretándola, es mi análisis personal y supongo que no debe estar muy lejos de la realidad. Es ver día a día cómo se van sucediendo cada una de las cosas y cómo se perfecciona una propuesta política inteligente que garantice que la Argentina fortalezca su mercado doméstico, que es el que nos ha dado tantas posibilidades como para generar trabajo y garantizar a los nuestros que están cuidados y protegidos de la manera que está. El nivel de inversiones de 20.000 millones que se ha hecho para hacer en 4 años 400.000 viviendas. Ahora estamos trabajando ya con las primeras 100.000 por el crédito que se acaba de lanzar a través de ANSES y el Banco Hipotecario Nacional, y toda esta definición que va generando más trabajo, y al generar más trabajo genera un círculo virtuoso que lo que hace es consumir, y consumir es lo que estamos haciendo nosotros como eje central del fortalecimiento del mercado doméstico. Seguir trabajando en cada una de esas acciones que nos permiten tener objetivos claros y concretos a corto, mediano y largo plazo. Y la presidenta lo acaba de mencionar, lo que se dijo en el grupo del G20, cómo se interpreta las acciones llevadas a la práctica por la Argentina, y cómo cuando se toman acciones globales se dejan de lado 4 o 5 países que están bien definidos con políticas propias heterodoxas que vieron resultados fenomenales, y uno de ellos la Argentina. Entonces, lo que nadie quiere reconocer y lo muestran o lo tapan de la mejor manera porque no les gusta darle buenas noticias al país respecto de lo que hace la Argentina, se encargan los países centrales en el grupo del G20, a pesar de que los Morales Solá y todos estos personeros del odio y la yapa, como decía Jaureche, no lo van a poder tapar el sol con las manos, no van a poder hacer lo que no se puede hacer, porque la sociedad internacional comprende que la Argentina ha cambiado de rumbo hace muchos años para bien y para el cuidado de su gente. Senador, vamos a Chubut, donde el conflicto puede recrudecer esta semana, por lo menos de acuerdo a los obreros de la construcción, que dicen que hasta ahora no han tenido respuestas positivas. Cuando uno habla de obreros de construcción es porque trabajan en la construcción, pero desde el punto de vista del ordenamiento interno no forman parte del sindicato de la construcción. La unión, que es una característica, es un formato de otra característica, no tiene el formato de cualquier sindicato que puede estar armado en una sociedad de segunda generación o de segundo piso, digamos, como podría ser una federación o una confederación. Acá está armado en términos de la unión, lo que no permite tener separadas cada una de las regionales, son un todo, por eso es una unión. No comprende puntualmente a los que están, a los dragones, como se dice en este caso, y se ha trabajado sobre el quitarle la responsabilidad o la personalidad gremial, porque la irresponsabilidad con la que se llevará a la práctica esta situación hace pensar que no es un reclamo desde el punto de vista laboral, que acá hay componentes de otra característica de fondo, porque han roto todas las herramientas de trabajo. En cualquier lugar, y esa la Argentina lo ha sostenido desde la reforma de la Constitución del 56-57, con el derecho a huelga y el sostenimiento de derechos que los trabajadores reivindicamos cada vez que hemos tenido oportunidad. Lo que pretendemos nosotros es que cuando no se llevan adelante los derechos tengan uno derecho de manifestarse y reclamar por ellos, pero ninguno de los trabajadores, veámoslo en esta misma casa. Usted habrá visto, si ha habido alguna vez un conflicto, no ha visto a ninguno romper una cámara de la televisión o
monitor o cosas por el estilo, porque nadie hace esa cosa de romper el elemento con el que va a trabajar todos los días. Ahí rompieron todo. Rompieron todo. Entonces, hay una orden de investigación, ¿no? Sí, pero aparte de la orden de investigación hay que llegar mucho más profundo. Detectar quiénes fueron los responsables y meterlos presos. Hay que buscar algún elemento que definitivamente dé por terminado esto, en donde vuelvo a insistir, a mí no me satisface pensar que es un reclamo laboral. A mí me satisface que haya detrás de ese reclamo laboral algún componente mayor en términos de la relación con otros, o con la política, o con la economía, o con alguien que se quiere beneficiar con el mal funcionamiento de la empresa puntualmente, o con la propia empresa que no ha tenido la capacidad para reaccionar oportunamente. Pero alguien tiene responsabilidades que hay que descubrirlas, y descubiertas que fueran, sancionar a los responsables. Senador, ¿se viene una etapa de mejoras en el Tren Sarmiento? Bueno, el Tren Sarmiento ha sido objeto desde el gobierno de Néstor Kirchner de muchos estudios para poder llevar a la tarea del soterramiento. Tengo entendido, no lo conozco tan finito, pero el Ministerio del Interior y Transporte está trabajando ya en los primeros tramos de lo que va a ser puntualmente el soterramiento, que no es otra cosa que bajar la tunelera, digamos, que va a ser... La Argentina la llamaron, ¿no? Bueno, la tunelera, que es la que va a ser literalmente el túnel por debajo de donde está en este momento, y va a ir poniendo esos suerte de caños que son los que hacen la cueva, no sé cómo se llamará, donde va a funcionar el desempeño del tren de punta a punta, y que va a evitar que existan pasos a nivel o bajos a nivel, y un fluido fenomenal respecto del uso de los transportes, que va a dar por terminado con una preocupación severa, porque el transporte literalmente o la gente que literalmente transporta el Sarmiento se queja permanentemente porque los resultados no son buenos. Entonces creo que se viene un proceso muy grande, que una vez culminada esa obra, por lo menos una buena parte de la gente que viene del oeste va a tener resuelta su situación. En provincia de Buenos Aires nos quedamos, y a propósito de los conflictos que se vienen esta semana, después de la decisión del gobierno provincial de pagar el aguinaldo en cuotas. ¿Tiene responsabilidad el gobierno nacional en esta situación? Bueno, el aguinaldo se paga literalmente al personal de la provincia, y la provincia tiene que resolver sus temas en términos propios y con sus propias situaciones, porque nuestro país no nació de arriba hacia abajo, nació de abajo hacia arriba. Se han quedado con cosas cuando le dieron a la nación determinados poderes para ejercer en forma común, los otros se los quedaron ellos, y esto es una atribución específica de las provincias. Si una provincia tuviera algún tipo de complicación y recurre al Estado Nacional, el Estado Nacional podrá ayudar de la forma que lo hizo en este caso, nada menos que con 1.000 millones. Yo sí, no puedo hablar ahora porque no conozco el tema, porque no estoy sentado yo a la mesa de trabajo, pero en algún momento he hablado con algunos gobernadores que reclamaban alguna colaboración por parte del gobierno nacional para resolver su problema circunstancial, que lo resolvían con 15 millones de pesos. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? 15 millones de pesos. O sea, mientras usted tiene provincias que le están faltando para compensar su situación y requieren ayuda del Estado Nacional, con 15, con 20, con 25, con 30 millones de pesos estaría resuelta su situación. Cuando usted tiene un problema tan grande, pone 1.000 millones y no alcanza, es porque la situación es muy grave. Bueno, se pide que el gobierno ordene su situación en la provincia de la mejor manera y colaborar de la mejor manera. Ya yo no necesito dar explicaciones para decir que el Estado Nacional puso 1.000 millones de pesos. La situación hay que dejarlos al gobierno provincial para ver cómo le encuentra la salida a una situación de esta característica, y seguramente el Estado Nacional, como lo ha hecho siempre, colaborará de la mejor manera para que no tengan complicaciones. Donde sí hay complicaciones es en la interna de la CGT. Bueno, en otras oportunidades usted ha dicho es una cuestión interna, pero ahora en las próximas horas es el Ministerio de Trabajo el que tiene que decidir si efectivamente va a dar lugar al pedido de la oposición de Moyano para que no se hagan las elecciones la semana que viene. ¿Se harán? Es muy fácil esto. El oficialismo, o quienes están a cargo de la conducción de la Confederación General del Trabajo, deben tener obligaciones y derechos a tomar decisiones para ver cuándo se fijan las fechas para las elecciones. Y la oposición tiene derechos respecto de esa fecha fijada que se cumplan en tiempo y en forma como indica la reglamentación. Si alguno de los dos no está cumpliendo con lo que se requiere,
Lo que uno tiene para hacer es ir con su preocupación al Ministerio de Trabajo, que en definitiva está por encima de cualquiera de estas entidades, de tercer grado en este caso, por ser una confederación, y reclamar por ello. Y si el Ministerio de Trabajo entiende que hay elementos suficientes como para decir que están bien dadas bien las cosas, confirmará la fecha de la elección, que creo que son el 12 de julio, no recuerdo exactamente. El 12, pero sí. Si no están dadas las condiciones en tiempo y en forma, conforme marca la reglamentación, podrá observarla, y si las observa, obligará a fijar una nueva fecha. Pero no es una tarea para discutir en términos de la política, y sí es una tarea del Ministerio de Trabajo para su análisis respecto de cómo se presentan las impugnaciones eventualmente. Gracias por la visita, Gracias senador. a ustedes. Buen día.